Pues Alejandro, mil gracias. Yo la verdad lo que quisiera es, digamos, un poco iniciar el proceso participativo diciendo desde la Alcaldía Mayor de Bogotá qué proyectos sugerimos incluir. Debo empezar por decir que eso que ustedes acaban de ver, que fue el resumen, no, dejemos la presentación que estaba, que fue el resumen, esa nube de palabras que sintetizan lo que esos 10.200 bogotanos que fueron muy juiciosamente a participar en los diálogos vinculantes propusieron. Nosotros coincidimos plenamente con lo que propusieron nuestros ciudadanos en cada eje, coincidimos en las prioridades. Y aquí nos están mostrando cuánta plata hay en esas prioridades, ¿verdad? Entonces yo quiero decir, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, recogiendo esa voz de participación, eso traducido en proyectos de inversión estratégica que quisiéramos que queden en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué quisiéramos que quede? ¿Sí? ¿Qué proponemos que quede? Le proponemos a esta audiencia y le proponemos al gobierno nacional y seguimos la discusión. Debo decir que tengo un supuesto, que creo que es obvio, pero lo voy a poner de presente. Todo lo que ya se está cofinanciando por parte del gobierno nacional, suponemos que se va a mantener. Por ejemplo, la primera línea del metro ya está contratada, suponemos que esa cofinanciación nacional se va a mantener. El Regiotram de Occidente, que nos conecta desde Faca, Funza, Mosquera, hasta el centro de Bogotá, que ya está contratado, suponemos que se va a mantener, etcétera, etcétera. Creo que es un supuesto lógico y que así es, ¿verdad? Así es, ¿o no? Lo que ya está cofinanciado o lo que ya está contratado se va a mantener. Alcaldesa, de lo que vamos a hablar es de cosas nuevas y adicionales. Sí, en especial porque estos proyectos que están cofinanciados ya tienen un convenio de cofinanciación. Exacto. Y ya tienen una vigencia futura aprobadas, por lo tanto ya tienen el Perfecto. espacio fiscal separado. Entonces partamos de eso. La plata que ya tiene Bogotá para la primera línea del metro ya está y no se va a cambiar. La plata que ya tiene Bogotá para la segunda línea del metro subterránea a Suba y Engativá ya está y eso no se va a cambiar. La plata que ya tiene Bogotá región para el Regiotram de Cundinamarca, el primer tren eléctrico de Colombia, que nos va a conectar desde Faca, Funza, Mosquera, Madrid, Fontibón, Mártires, Centro Bogotá, ya está y se va a mantener. Entonces hablemos de lo nuevo, ¿verdad? Voy a ir por la primera prioridad de nuestros ciudadanos, que es la primera prioridad de nuestra alcaldía también. El tema de seguridad humana y justicia social. Si quieres, devuélveme a las palabras y lo mostramos. Tenemos esa plata. Y resulta que nuestros ciudadanos, cuando les preguntaron, déjenme devolverme aquí. No se está devolviendo esto. A la de seguridad, a la primera. Esta. Vuelvan a la primera. Siguiente. Esto. En ordenamiento del territorio. Entonces, para fortuna de Bogotá, de los bogotanos, los temas críticos que nos propone el gobierno nacional en ordenamiento del territorio, que los municipios y departamentos tengamos el catastro actualizado, Bogotá lo tiene actualizado, que tengamos un plan de ordenamiento territorial que proteja la naturaleza, la estructura ecológica, que haga el ordenamiento territorial alrededor del agua. Bogotá ya tiene un POT que hace eso, afortunadamente, ¿verdad? ¿Cuál es el tema crítico, un segundo, de justicia ambiental que en cambio Bogotá región sí propone? Y es que se aseguren dos cosas. Primero, los recursos para la limpieza del río Bogotá. Es de lejos el proyecto de ciudad-región de mayor impacto nacional. Eso implica asegurar, Bogotá los tiene asegurados, pero que la nación haga lo propio, los recursos que se necesitan para la gran petar que va a limpiar las aguas residuales que producimos los bogotanos y los suachunos. Eso se va a limpiar con la petar Canoas para que a su vez se limpie el río Bogotá y el río Magdalena. Es de lejos el proyecto ambiental más importante, primero. Segundo, seguir ampliando la red de metro y de transporte público eléctrico. No hay manera de prevenir el cambio climático o hacer justicia ambiental si seguimos dependiendo de buses y carros que queman gasolina y contaminan. Entonces, ¿qué sigue? Segundo proyecto que proponemos allí. Como ya tenemos plata para la primera línea, para la segunda línea del metro, para el Regiotram de Occidente, lo que sigue es el Regiotram del Norte, la segunda solicitud específica que hacemos desde Bogotá región. Que el tren eléctrico para conectar Zipaquirá, Cajicá, Chía, Bogotá, Usaquén, Chapinero, Suba hasta el centro de Bogotá, se haga y se asegure esa cofinanciación. Tercero, las entradas y salidas de Bogotá.
ya tenemos asegurada la financiación para ampliar la carrera séptima, para ampliar la autopista norte, para ampliar la calle 13 y la ALO Sur. Eso ya está asegurado. ¿Qué pedimos que se incluya? Y eso seguramente será por APP, pero que se incluya como un proyecto estratégico, continuar la ALO Sur. La ALO Sur es como la nueva autopista sur, por la que hay ya no le cabe un tinto, ¿verdad? Eso lo padecemos todos. Entonces, continuar la ALO Sur, que no se quede en la calle 13, desde Chusacá hasta la 13, sino que continúe desde la 13 hasta la 80. Tercer proyecto muy concreto, la ALO Centro se llama eso. Y la extensión, Bogotá hoy con sus impuestos está construyendo la ampliación de la calle 63, que es muy importante para Bogotá, el aeropuerto Funza, hasta el río Bogotá. ¿Qué pedimos? Que se extienda la calle 63 desde Bogotá hasta Funza, hasta la de Bizap, para que tengamos una nueva entrada. Entonces, a los centros sería la cuarta solicitud, calle 63 extendida hasta Funza sería la cuarta solicitud. En este tema, eso es clave para nuestro ordenamiento territorial y ambiental. Sigo con el tema de seguridad humana y justicia social. Y esto va a sonar un poquito raro, Alejandro. Pero miren, eso que decía Alejandro que lo reconoce. El SGP es la nación recauda impuestos de todo Colombia, Bogotá es la que más aporta, y después le manda a los municipios un valor per cápita. Por cada niño que esté en la escuela le pagamos tanto, por cada niño que esté en jardín le pagamos tanto como cofinanciación de la nación, por cada adulto mayor que atendamos damos tanto aporte, para agua, etcétera. ¿Cuál es el proyecto estratégico que pedimos que se tramite aquí? Que se actualice la base presupuestal del Sistema General de Participaciones. Que se actualice esa base presupuestal. La nación le da muy poquito, no solo a Bogotá, sino a los municipios. Como tú decías, le da menos a Chocó que a Bogotá por niño matriculado. Eso no tiene ningún sentido. La educación de un niño per cápita debe pagarse igual en Bogotá, en Soacha o en Chocó, porque de lo contrario producimos una inequidad entre municipios brutal. Entonces, ¿qué pedimos aquí? Que se modifique. Esto implica una reforma constitucional, apreciado Alejandro, una reforma legal. Para dos cosas en concreto pedimos. Se actualice la base presupuestal, es decir, el monto per cápita que nos giran por niño en el jardín, por niño en el colegio, ¿no? Por casa conectada a acueducto, por casa conectada a alcantarillado. Pero resulta, apreciados amigos, que hay dos poblaciones por fuera del SGP. Ni la primera infancia, ni los niños menores de 5 años están cubiertos. Está cubierto de primaria en adelante, pero no primera infancia. Ni los adultos mayores están cubiertos. Eso ni siquiera hace parte de la base del SGP. Y es la población vulnerable que más va a crecer en Colombia y que más abandonada, en pobreza y en problemas de salud de todo tipo está. Entonces nosotros pedimos dos cosas aquí. Que se actualice la base presupuestal del SGP y que se incorpore primero infancia y adulto mayor como parte de los aportes presupuestales del SGP. Persona mayor, excúsame Conchita. Persona mayor. Dos solicitudes muy concretas. No es mucho. La plata, no estamos ni siquiera pidiendo una asignación del presupuesto. Esto es una reforma estructural de la Constitución y la ley para todos los municipios de Colombia, no solamente para Bogotá. Esa es nuestra principal solicitud aquí. La quinta. Perdón, termino. Sexta prioridad en este tema. Sexta prioridad en este tema. Como ustedes ven, ¿cuál es el tema que sale en la mitad de la pantalla? Salud mental. Porque es lo más grave que nos dejó la pandemia. Lo más grave que nos dejó la pandemia es salud mental. Entonces, ¿qué pedimos? Que se actualice también la base presupuestal y el per cápita, que dentro de salud se incorpore específicamente salud mental. Y en salud mental hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, atención a la población en discapacidad, etcétera. Que se incorpore eso también. Sexto, un proyecto muy concreto en educación. Bogotá financia la básica y la media, financia la primera infancia, pero tenemos un proyecto acordado con el señor presidente de la República que pedimos que quede aquí expresamente. Fue la mayor solicitud de los jóvenes de Bogotá. Y es que quede expresamente el policampus universitario público en Suba y el policampus universitario público en Kennedy.
El de Kennedy quedará en la primera estación de la línea del metro, ahí mismo, en ese predio, y el de Suba quedará en la estación de la línea 2 del metro Ciudad Engativá. Esos dos policampus. ¿Por qué son policampus? Porque por primera vez en Colombia, en Kennedy y en Suba, queremos hacer un solo campus que le sirva a la nacional, a la distrital, a la pedagógica y al SENA. Ese es el acuerdo con el señor presidente y pedimos expresamente que quede en materia de educación superior. Sigo a la transformación 3, que es el tema de derecho humano a la alimentación. Ahí pedimos dos cosas muy concretas. La séptima, y en esto tenemos que ver, digamos, aquí estamos como departamento, estas audiencias se hacen como departamento, pero como Bogotá es municipio, distrito capital y departamento, nos están haciendo una. Pero queremos que haya consistencia con lo que pidió Cundinamarca. Cundinamarca también pidió Regiotram del Norte, también pidió las entradas y salidas, la 13 y la LO Centro. En este tema, ¿qué pedimos Cundinamarca y Bogotá al tiempo? Para hacer seguridad alimentaria en Bogotá, para luchar contra el hambre y la pobreza extrema, necesitamos dos cosas. Primero, que se apoye en Cundinamarca y en la RAPE, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta. En Cundinamarca se produce la mitad de la comida que consumimos los bogotanos. Y en esos otros 5 departamentos la otra mitad. Entonces, ¿qué pedimos que quede? Apoyo a la compra directa al campesino, que quien siembra sea quien venda a precios justos. En el caso de Bogotá y Cundinamarca, pedimos expresamente que se apoye a la Agencia Regional de Seguridad y Abastecimiento Alimentario para que los campesinos de Cundinamarca y de la RAPE reciban apoyo para producir agrososteniblemente y compra directa a precios justos de sus productos agropecuarios. Y por otro lado, sí, por eso, toda la zona rural, tanto de Bogotá, Cundinamarca, Meta, Boyacá, etc. Y por el otro lado, por eso, por compra directa. Y por otro lado, la contracara de eso, entonces es que se apoye al campesino y que se le paguen precios justos. Pero también en Bogotá, los hogares que están en pobreza, pedimos que se incorpore como proyecto estratégico de Bogotá Región en la Nación, que la cofinanciación de la Nación para el ingreso mínimo garantizado de Bogotá y para el programa de comedores comunitarios, tal cual lo ha previsto el señor presidente de la República. Porque necesitamos las dos cosas, que se produzca comida a precios justos y limpia, pero que los hogares pobres de Bogotá la puedan consumir, y para eso necesitan ingreso mínimo garantizado o comedor comunitario para ir a comer allí. Entonces ese es el séptimo programa de este tema. Sigamos. En el cuarto, en este tema de acción climática, entonces por un lado, volvemos a reiterar aquí que se apoye la producción alimentaria, la soberanía alimentaria agrosostenible, tanto en la zona rural de Bogotá como en los departamentos circunvecinos. En materia de orgánicos, más que plata, apreciado Alejandro, Bogotá lo que pide es una reforma legal para que realmente se pueda organizar a los recicladores de Bogotá. El presidente, escúchenme, perdónenme que haga aquí una anécdota de 30 segundos. El alcalde Petro logró una cosa muy importante siendo alcalde, y es que se tuviera que incorporar a los recicladores y a su trabajo en la tarifa y que se acabaran las zorras y los caballos que trasteaban residuos. Muy gran logro, pero resulta que ahora ya no tenemos zorras con caballos, sino carreteros a la espalda con tracción humana. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Más que plata, porque Bogotá vía tarifas puede pagar un buen servicio de reciclaje. Lo que pedimos es una reforma legal muy concreta, como la del SGP, para que las asociaciones de recicladores como tal, los recolectores de la basura, tengan que asociarse con ellos para recoger en vehículos eléctricos los residuos separados, los orgánicos para disponerlos en plantas procesadoras de residuos orgánicos, producir compostaje, etcétera, y el resto para reutilización de materiales, pero que no nos quedemos en tracción humana, en carretas, porque eso es inhumano, la verdad. Eso en estos dos temas. Y por el último, en el quinto, ¿qué pedimos? En el quinto que está el tema de convergencia regional, de paz, de vivienda.
Pedimos en concreto que se sustituya, como ustedes proponen. Aquí el DNP, esto puede sonar un poquito técnico, pero es muy importante, queridos amigos. La estratificación no es un buen sistema de subsidio. La gente no tiene el ingreso dependiendo de las paredes de la casa. Aquí tenemos pobreza oculta. Gente en estrato 4, pero es una persona mayor sola que no tiene con qué comer y le cobran servicios estrato 4. O gente que vive en un barrio o una vivienda estrato 2, pero que tiene ingresos sumados de 10 millones de pesos y recibe subsidio. O el estrato 6 como inquilinos. Entonces, ¿qué pedimos? Apoyamos, es lo que quiero decir, apoyamos la propuesta de declaración universal de ingresos, que realmente cada uno diga cuánto se gana y qué tiene. De manera tal que el Estado, el gobierno nacional, pueda saber a quién, independientemente de su casa, le hacen falta y lo que necesita es subsidio, y quién en cambio tiene y lo que debe es pagar impuesto. ¿Y cuánto? Apoyamos esa idea, la apoyamos. Pero ¿qué pedimos adicionalmente? ¿Qué pedimos adicionalmente en esta materia? Pedimos 3 cosas muy concretas. Una, como esto es parte de convergencia regional y desarrollo, digamos, de internalización de la economía, que se apoye la operación estratégica aeropuerto en Bogotá. Alrededor del aeropuerto, apreciados amigos, tenemos el mundo de los locos. Personas afectadas por ruido, porque ahí no debería haber vivienda de hogares, deberíamos reubicar por fuera del perímetro de ruido del aeropuerto a esos hogares en una vivienda adecuada y en cambio acercar las bodegas, las empresas, la logística que necesita el aeropuerto. Eso en el POT de Bogotá se llama Operación Aeroportuaria 1 y 2, es una operación estratégica de reorganización urbana. Le pedimos al gobierno nacional que nos apoye en esas 2 operaciones estratégicas. Primera solicitud en este tema. Segunda, Bogotá decidió hacer el cumplimiento del acuerdo de paz con sus recursos en Bogotá. Bogotá hoy está haciendo un PEDET en Suma Paz, nuestra localidad rural por excelencia, para hacer acueductos rurales que no se habían hecho nunca. Nuestra localidad que tiene el páramo y produce el agua y no tiene acueducto rural, ¿no? Estamos haciendo interconexión eléctrica, adecuación de las vías terciarias para sacar la producción sostenible de nuestra localidad rural. Pero el gobierno nacional no nos cofinancia ni un centavo, el PEDET rural con Sumapaz, ni el PEDET urbano con Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha. Pedimos que nos cofinancie, eso es construcción de paz en Bogotá. Y por último, seguridad, un tema que además he abierto un debate porque lo considero necesario. Así como se necesita infraestructura de educación, de salud, de persona mayor, de primera infancia, también se necesita infraestructura de seguridad y justicia. Bogotá no va a progresar, ni Colombia va a progresar en medio de la impunidad, en que los ladrones roban y quedan libres, en que los atracadores roban y quedan libres. En esa impunidad no es posible progresar. Entonces, ¿qué pedimos? Que nos, primero, tramiten el proyecto de ley y segundo, cofinancien la construcción. La única cárcel de Colombia que de verdad resocializa a la gente es la cárcel distrital. Está aprobado. 95% de la gente sale, tiene empleo, retoma su camino en la vida, porque no está así nada, porque no hay violación de derechos humanos, porque hay segundas oportunidades, pero necesitamos otra. Pedimos cofinanciación para la segunda cárcel distrital y para otro sistema judicial como el de Campo Verde que tenemos en Bosa, pero al otro lado, hacia Suba, Usaquén y Engativá, que también los necesitan. Esas serían de nuestra parte. ¿Cómo traducir esas prioridades que compartimos con nuestros ciudadanos en proyectos estratégicos que pedimos que queden en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, alcaldesa, muchas gracias. Yo sé que hay muchas manos levantadas, pero lo que queremos contarles es cómo va a ser ese proceso de participación. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de mesas de trabajo en las que se va a elegir un moderador. Este moderador va a poder expresar la opinión de su grupo y adicionalmente abrimos espacio efectivamente para que haya intervenciones adicionales, pero sí les ruego por favor que conservemos el orden de la audiencia en ese sentido de poder avanzar en el instrumento, en ese ejercicio de que ustedes vean cuáles son las prioridades, los catalizadores, nos ayuden a
a consignar allí los proyectos estratégicos y va a tener cada grupo 2, 3 minutos para exponer las conclusiones y los puntos de vista que salgan de su mesa. Yo le cedo la palabra a nuestro moderador para que efectivamente haga esa presentación del instrumento. Muchas gracias, el subdirector general de Inversiones, Evaluación y Seguimiento del Departamento Nacional de Planeación, y por supuesto a toda la ciudadanía que está siguiendo la transmisión del DNP en el canal de YouTube. Recordarles que ellos también son partícipes de esta audiencia pública y que estaremos compartiendo el enlace a través del chat en vivo del canal de YouTube, donde ustedes también pueden realizar el ejercicio de priorización, porque entre todos construimos el cambio. A continuación, y siguiendo, por supuesto, la explicación de la metodología para toda la ciudadanía que también nos acompaña aquí desde el auditorio del Hotel Grand Park en el centro de Bogotá, nos acompañará Edgar Bernal, él es asesor de la Dirección de Estrategia Regional del Departamento Nacional de Planeación, y que, por supuesto, vamos a poner todas las reglas, digamos, de juego para poder hacer efectiva la participación y la priorización en esta audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones para el Distrito Capital. Así que, adelante, Edgar.